tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Recibimos a José Luis Espinosa, presidente de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile, FENACENF. Bienvenido. Muchas gracias, Bernardita. Bienvenido. Qué ojazos que tiene, por Dios. Qué tremendo. No mejores que los tuyos. Ay, aquí. No, pero ¿cómo no le voy a poder decir que tiene bonitos ojos si tiene unos ojos preciosos? No te estoy cosificando. Me siento. No te estoy cosificando, diciendo que tiene lindos ojos. Mira, entre lindos ojos nos reconocemos. Así que, bueno, Daniel Stingo está muy celoso en este momento de que yo le estoy diciendo al invitado que tiene bonitos ojos. Vamos a hablar de lo que de verdad importa más allá de mis pulsiones. Vamos a hablar de lo que de verdad importa. Pero, es que quiero hacer una pregunta antes. A ver. Yo sé que esto no está en la pauta, pero me parece importante... Siempre con atado, Stingo, sí. Siempre con cosas fuera de... ¿FENACENF tiene alguna postura respecto a lo que pasa en Gaza? Porque los médicos se han pronunciado, Médicos Sin Fronteras, organizaciones de médicos de derechos humanos, ahora último la ONG B'Tselem. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han conversado el tema de lo que pasa allá? Pues ustedes son médicos y ven lo que está pasando allá en el tema médico. ¿Lo han conversado como directiva? ¿Lo han conversado como...? ¿Qué opinión les merece y qué han hecho ustedes en esto? Yo sé que está fuera de pauta José Luis. Siempre con problemas, Stingo, pero aquí estás. ¿Tienes problemas con eso? No, creo. Tírale rayos láser por tus ojos verdes. Bueno, me ponen aprietos, pues. Pero ¿sí? precisamente hoy, ahora, como dijo un cantante, precisamente ahora es que estamos en una jornada de derechos humanos en nuestra federación, porque estos temas son relevantes. Claro que sí. Cuando hablamos del derecho humano a la vida, el derecho de la salud, los derechos laborales, todos son derechos humanos que están intrínsecamente relacionados con las personas. Entonces, desde esa perspectiva, claro que nos importa, y cuando vemos que esto ya dejó de ser un tema político, que ya no es entre la lucha de los territorios allá en esas tierras, sino que ya se transforma en una guerra humanitaria, y la verdad es que no hemos pronunciado. Porque acá se están tirando todo al mismo saco y se sigue con el mismo discurso que jamás es el culpable y que por eso toda la gente casi que merece morir. La verdad es que un discurso súper reduccionista del conflicto, del problema. Y la verdad es que nosotros, como desde el derecho a la salud, desde el derecho de las personas, es que siempre hemos dicho, incluso nuestros mismos trabajadores, que siempre los espacios sanitarios, los hospitales son espacios como protegidos por el servicio que se presta. Incluso ahora están siendo bombardeados esos mismos espacios, entonces ya no se respeta nada. Y ahí claramente, y debo corregirte, Daniel, porque dijiste, bueno, ustedes que son médicos. No, pues somos enfermeros. No. Somos del personal de la salud. Personal de la salud. salud. Pero cambiemos el lenguaje si también. Si me equivoqué. No, para nada. Sí, pero para aclararlo. ¿Sí? Porque esto del lo médico, no, sino que somos la salud. de la salud, lo sanitario. Exacto. Y que somos muchos más que los médicos. Y en realidad no hay nada en contra de ellos, sino que somos parte de ese equipo que todos son complementarios. Y de hecho son más que los médicos. En número, claramente. Sí, que claramente son muchos más. Oye, es que bueno que conocer la opinión de ustedes. Hoy día tendrán conclusiones, supongo, en esta conversación de... Sí, pues, y es uno de los temas que sale habitualmente en esta pregunta, cómo también nos posicionamos. Porque, claro, se desajusta un poco de nuestro objetivo que es sindical, pero claramente que aquí hay una mirada y una crítica social también. Política, sin social, lugar a dudas. Geopolítica. Bueno. Oye, hay un proyecto de ley que modifica el régimen de licencias médicas que fue ingresado recientemente por el gobierno, y nos gustaría abordar cuál es la postura de las y los profesionales de la salud que están teniendo frente a estos cambios, ¿cierto?, que están ocurriendo por circunstancias coyunturales, claramente, que ha estado viviendo el país. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto de esto? Bueno, primero, que es un proyecto de ley que es inconsulto, totalmente fuera de toda participación con los trabajadores, fuera de todo diálogo social, que tanto profesa este gobierno de que es el gobierno de los trabajadores.
Pero antes de entrar así como en esa discusión un poco más política que tiene que ver con el contexto. El contexto de que, bueno, cómo está funcionando la Contraloría, la Contralora hoy en día, también esto del cuestionamiento de la función pública. Tan solo porque somos públicos, somos flojos, somos abusadores, somos que le sacamos plata al sistema. Sí, claro. Y eso está quedando instalado. Y la verdad es que es todo lo contrario. Y también esto de las licencias médicas. Sabemos que es súper cuestionable y corresponde que sea cuestionado las 25.000 licencias médicas que fueron emitidas y se usaron para salir al extranjero. Ahí pueden haber diferencias, que a lo mejor salió por salud, por un tratamiento Claro. médico, o porque tenía a su familiar enfermo y estaba, qué sé yo, operándose, o quizás hasta que pueda haber fallecido. Pueden haber de diferentes situaciones, pero la verdad es que es cuestionable de principio, y Sí. eso nosotros no lo vamos a respaldar. Si es que se está haciendo fraude con las platas públicas, debemos investigarlo y debemos sancionarlo. Eso primero que todo, pero no por eso es que todos los trabajadores públicos somos unos abusadores Pero y es que fraudulentos creo al que es menos sistema. del 1% Es menos del 2%, es 1.8%. Claro, o pero es muy poco, 25.000, pero ¿qué pasa cuando sale la misma Contraloría diciendo que hay 2.8 millones de licencias médicas que se están investigando en el Sí, sector en el privado? sector privado, claro que Porque finalmente, y ahí podemos llegar a una conclusión, que es la sociedad El chileno es trucho. finalmente está corrompida. El chileno que es trucho. Los sistemas de integridad pública no están instalados porque todo así como, oye, no me dieron las licencias, pero tómate, no me dieron las vacaciones, Sí. tómate una licencia. Incluso muchas veces la misma jefatura te lo dice así como un consejo, pero es porque está instalada la idea. Y eso creo que no tiene que ver si eres trabajador público o privado, sino que es cómo le sacas el mejor provecho al sistema, y siendo que es un aspecto de la seguridad social que lo tenemos que resguardar, porque de eso también se valen los avances sociales que hemos tenido. Entonces, partir desde esa base, porque claramente que no es como lo pintan, así que casi que todos nos hacemos millonarios en el Estado y no hacemos nada. Sí, eso a mí me parece que es como es lo mismo un poco que el empate de lo que decía recién. Sí. No, meterlos todos ahí. No, no es así. Uno conoce funcionarios públicos que se han sacado la cresta y han dedicado su vida a eso en distintas áreas. Puede estar en el Ministerio de Obras Públicas, puede estar en el área de la salud, porque le gusta lo que hace, y cuando uno le gusta lo que hace, lo hace mucho más feliz. Entonces, meterlo a todo ahí, además hay un sector político que le conviene porque lo que quiere es achicar el Claro Estado. que sí. Entonces, Eso es. sí. Bueno, entremos a la pregunta inicial que nos Proyecto hacía- de ley. ¿Qué le parece a usted y a la FENACEF Bueno. el proyecto de ley de licencias médicas? La verdad es que es nefasto, A ver. porque primero toda la argumentación que hay detrás. Cuando hablamos de presupuesto y dicen en el mismo argumento de los fundamentos del proyecto de ley que se ahorran 180.000 millones, tú dices, wow, qué cantidad de plata. Hasta yo firmaría. Ese ¿ah? saco. Pero ¿cuánto es lo que realmente gastamos en seguro de incapacidad laboral? Son 3.500 millones de millones o 3.500 dólares, billones. Billones. Entonces, si sacamos esos 180.000, es el 5%. Eso es, entonces le decimos que casi que vamos a salvar el mundo, y claramente que va en un sentido, porque cuando hablamos de las cifras, comparando el trabajador público y privado, el 35% de los trabajadores públicos que están en FONASA usan las licencias en un 35% más de 11 días. Ya, aquí estamos hablando que el proyecto es de los 2 días de carencia. No, para. ¿Podía explicar eso un poquito? Sí. Porque, partiste dando por hecho algunas cosas que la gente no, y que Ya. yo no entiendo. Yo tampoco, por Entonces, eso. Así que porfis, más atrás la explicación, ¿de dónde parte y cuál es la diferencia? De los fondos de salud, de seguridad social, de los que están en FONASA, el 35% tiene licencias de mayor a 11 días. Ya. Ok. Pero hagamos la comparación con el privado. ¿Pero qué está proponiendo? Espérame, que son parte de los antecedentes. Ya. Entonces, ¿cómo te engañan y te confunden con estas cifras? Perfecto. Finalmente, el 59% de los trabajadores privados tienen licencia mayores de 11 días. El doble. 35 versus 59. Claro, casi 60. Entonces, es el doble. tú después dices, ¿cuál es el incentivo ahí? Entonces tomemos licencias más largas. Obvio. Porque sabemos que el trabajador privado dice, no me des la licencia por los 3 días, házmela por tantos días porque Si no, no me pagan Si no, los no me primeros pagan. no me primeros pagan, días. o derechamente no me tomo la licencia o no me la dé,
y prefiero ir enfermo a trabajar. Entonces hay un desincentivo a recuperarse de la salud. Sí. Pero por otro lado también decimos ya, desagreguemos en cuanto a los días. O sea, hay un 10% que usa la licencia con un día, un 11% que la usa con 2 días, pero finalmente las cifras se equiparan. No es tan diferente. Y cuando hablamos de crear incentivos para que no se usen estas licencias cortas de 1 o 2 días. Bueno, pero Porque ¿cuál es la propuesta de ley, po? La propuesta, el proyecto de ley, fuera de todos estos antecedentes que yo mismo digo, que son la carencia. Hoy, el trabajador público, el sistema, le paga toda su licencia, sea 1, 2, 10, 30 y quieren días. igualarlo con los privados. Entonces, en el privado. Pero ahí tú dices, bueno, ellos hablan de homologación. ¿Ya? Homologuémonos, pues. Para el otro lado, po. Pero homologuémonos en A cuanto que a al otras privado leyes. también le paguen de Entonces, 1, de 2, de 3, po. Claro. Pero lo están haciendo al revés. Es nivelar para Pero arriba, no por para eso, abajo. y po. decimos, ya, bueno, homologuémonos en eso de la carencia. Ya, si estamos igual que en el privado, pero entonces también en otras leyes que también los benefician a ellos. Nosotros los trabajadores públicos no tenemos negociación colectiva, no tenemos derecho a huelga, entre comillas, pero no lo tenemos en la ley. Lo hacemos igual con una negociación a fin de año en la mesa del sector público, pero finalmente la indemnización por años de Eso servicio, claro que no la tenemos. Claro. La conciliación... El aviso, la indemnización por el mes falta de aviso. Toda claro. la indemnización que tiene que ver cuando te despiden. Sí. En el sistema público nos vamos con una mano adelante y otra atrás. ¿Les paga las vacaciones? No, pues. Tampoco, ¿cierto? No. Te las tomas o te las tomas. Y porque si no te van a las pago. pagan... No. No. Sí, pues eso también. Entonces, las 40 horas no están para el público. Sí, La conciliación trabajo-familia no está para el público. Sí, sí. Entonces, cuando hablamos del contrato indefinido, tampoco. El 80% de los trabajadores públicos estamos en contrato que se nos termine el contrato cada 31 de diciembre. Entonces, avancemos y regulemos y homologuemos, pero hacia arriba. Pa' arriba, pues, claro que Entonces, sí. ¿cómo estamos jugando con la seguridad social finalmente? Que sean 1, que sean 100. También se cuestionan estos mismos O fundamentos. sea, los públicos están mucho más desprotegidos en derechos sociales que los privados. Claro que sí. Así Es de que simple. Antes no era tan así porque la contrata no se le golpeaba como se le golpea ahora a diciembre. Siempre se entendía que... Claro. Pero ahora no. La pues ahora confianza están legítima. usando la contrata y ahora la confianza legítima la Que se aumentaron a eliminó. 5 años. Entonces tampoco estáis protegidos. No, sí es verdad. Ha habido distintos momentos de acuerdo a las interpretaciones de la Corte Suprema y de la Contraloría. Y ahora están en un desmedro grande los Grande. funcionarios públicos. Claro que Incluso en esto mismo de la negociación colectiva que yo digo, claro, por ley no nos corresponde, hay una negociación, pero la negociación que se da siempre es al filo del IPC. O sea, el coste de la vida sube 3, entonces estamos hablando de 2,8, 3,2. No nos movemos de ahí. En cambio, en el sistema privado también hay otro tipo de negociaciones que son mucho más abultadas que en el sector público. En algún sector. Pero Nos por falta eso la son- educación por rama y ahí estaría más homologado. Pero son ciertos beneficios que ya están legislados que no nos corresponden. Incluso cuando hablamos del seguro de cesantía. O sea, ya no tenemos indemnización, pero tampoco tenemos derecho al seguro de cesantía. A ver, espérate, Y eso, no puedo ser... yo porque soy nosotros no tenemos finiquito. Entonces, no tienes nada con qué ir. Porque Wait. el- ¿No te saca plata el empleador todos los meses a ti y al No. mismo...? ¿No tienen seguro de sanidad? No. Ay, espérate, es que yo Eso soy es una abogado laboralista, brutalidad. debería Esto es una saberlo. brutalidad. Debería sí, saberlo. Pero deberías. no tenemos seguro de cesantía. Daniel, sí, por eso, todo lo que hemos avanzado, Es incluso... gravísimo. Incluso en este gobierno que hemos avanzado en el mundo del trabajo, todo va para el trabajador privado, no para el trabajador público que estamos en todas las reparticiones. Y dentro de esos trabajadores públicos, cerca del 50% somos los trabajadores de salud. Entonces, claramente que somos mucho más representativos. Absolutamente. Y ahí cuando hablamos de ausentismo, estas licencias médicas que como que se demonizan tanto. Bueno, pero ¿cuáles son las condiciones laborales en las que estamos? Porque muchas veces, puta, me voy con 2 días de licencia, pero porque estoy con un lumbago, porque Claro. es una mala fuerza, porque no tengo el equipamiento necesario, porque no tengo la infraestructura. Entonces son cosas que si tú lo llevas al detalle, claramente que tienen un sentido. Cuando hablamos de que incluso las cifras, los mismos argumentos que muestra el mismo proyecto, que habla de que del 2021 al 2023 se aumentó en un 53% el número de licencias. Bueno, pero ¿por qué? Y nuevamente vuelvo, el trabajador de salud, que es el 50% del total, y que quienes estuvimos ahí dando la cara en la pandemia, y que siempre lo dijimos desde ese momento, que va a haber una segunda pandemia de salud mental en los trabajadores de salud, porque la verdad es que estamos
Colapsado, claro. extenuados con el trabajo, hasta más arriba. Entonces no se ve el contexto general, tan solo es que de dónde podemos sacar plata. Y las pocas lucas que se ahorran, que son despreciables en relación al total que existe. Oye, pero no lo has conversado con ustedes tampoco. Yo creo que eso también Eso es un- grave. o sea, me parece todo grave de acuerdo a lo Sí. que ha planteado José Luis, pero claramente tiene que conversarlo con ustedes mostrarles cifras, mostrarle cómo se comporta lo que ha sido la historia, quiénes son los que más toman licencia y por qué. Porque, claro, nos quedamos en la forma. ¿Ah? Vendemos el sillón de Donoto, pero ¿por qué los trabajadores de salud tienen que dar licencia? Puta, porque lo pasan pésimo, lo pasaron pésimo. Hay muchas cosas. La violencia en el trabajo, tú sabes que con la ley Karin Otro se punto. se implementó, ¿cierto? Ya, el acoso laboral, el acoso sexual, que existía, pero se le dio más una estructura y se agregó la violencia en el trabajo. Y la violencia en el trabajo es que terceros, Cuando te agreden ajenos, terceros, ¿cierto? que no son parte de tu ¿sabes equipo quiénes de los que más trabajo? le pegan? Los profesores y los de, Y los de la salud. salud. Sí. Y la institución no se pone de tu lado porque no te resguardan, no se hace como la denuncia o la querella en los tribunales, porque incluso el estatuto administrativo dice que debería ser protegido o resguardado por la misma institucionalidad. Bueno, ese es otro tema que también podemos asociarlo, porque cuando hablamos de ausentismo, todo esto está Claro que sí. de por medio. Aunque se habla de enfermedad común y accidente común, ahí siendo bien preciso, no de lo laboral. Pero en esta cifra que también hablaba del 53% de FONASA y que del 2019 al 2023 el gasto creció en un 73% en FONASA, pero solo un 2% en ISAPRE. Eso también es maquillado, porque también hemos sabido que hay una filtración de la ISAPRE a FONASA y que son las personas que están más enfermas y que tienen más problemas de salud asociados, que son mayores y que tienen menos plata, entonces se van al sistema público. Claro, se van y de eso las es- ISAPRE y es se van al todo sistema una público. consecuencia del sistema, de Claro. un problema estructural. Y cuando hablamos incluso del mismo ausentismo, ¿de qué forma tenemos cierta beneficio para poder avanzar en ese ausentismo? Porque estamos esperando, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años en que se pueda resolver también el problema de salud. Entonces, si nos quedamos en el detalle que dice, así como, ay no, que esto podemos avanzar en esta cantidad de lucas, la verdad es que no es así. Además, olvidar la pandemia es realmente grosero. Porque la pandemia fue una cuestión que, y te dijiste el año 2019 para adelante, estuvo la pandemia metida Sí, bien. ¿El 2020 empezó? O sea, la pandemia fue una cuestión que cambió. Todo, las reglas del juego de todo. Entonces, en materia de salud, lo que la llevaron en la espalda fueron la gente de la materia de salud. Así es. Entonces, ellos se portaron en la espalda, ¿cierto? Toda la pandemia. Y entonces, claro, hay consecuencias, pues, bueno. Hay consecuencias de que gente que se enfermó, gente que lo pasó mal, gente que... Entonces, la consideración no hay nada. No. La ministra nada. No, pues bueno, la ministra Jara, que ahora es candidata presidencial, que ahora está Bocardo, ahí también hemos tenido algunas conversaciones. Ya, que pero eso es dijo- laboral, pero la le- ministra de salud. Claro. Claro, le hizo algunas observaciones al proyecto, pero el proyecto Yo viene de también salud, pensaba en la ministra de no Salud, viene de trabajo. Sí, que es lo que Entonces, molesta, ahí ya han habido modificaciones legales que tienen que ver con esto de la emisión de las licencias médicas, mayor regulación, que está perfecto. Sí. Claro. Si nunca hemos dicho eso, Sí. pero no retrocedamos en lo que son los derechos. Sí. Y cuando hablamos de este discurso que es tan vacío, también cuando hablamos de participación de los trabajadores, del diálogo social, y la Cero. verdad es que no se llamó a nadie, ni siquiera a la Central Unitaria de Trabajadores, que es la representativa de todo el país. Sí. Y si hablamos del sector público, también está la ANEF y todas las organizaciones que estamos detrás. Entonces, la verdad es que no ha habido ese llamado. Oye, qué raro, a la NEF tendrían que haberla llamado. po, Claro si que es la sí, representante claro que sí. de los trabajadores. Incluso De los en la públicos. CAT hay un grupo ahora también de la administración pública, digámoslo, y también podrían haberlo llamado, porque hay dentro de la CAT, que es la otra central. Claro, también. son más minoritarios, pero son igual. ¿Y por qué? Pero no se llama a nadie. No es que a unos sí, a unos no. Sí. Entonces, la verdad es que tú dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Porque estamos yendo en contra de los mismos principios que no hemos declarado. Me pro quedo con una frase participación. que dijiste, retroceder en los En los derechos. derechos, sí, ¿Sabes eso qué? Esa frase es muy decidora. Cuando quieren homologar para abajo en vez de homologar para arriba, Se supone ahí que hay este es un un gobierno que va a tender Sí. a dar más derechos sociales, ¿cierto? Pero no retroceder en algo que no ha funcionado en el otro lado y quieren que no funcione acá. No tiene sentido. Avanzamos en deberes, en obligaciones, pero retrocedemos en derechos. Entonces, ¿cómo es posible? Y ese- Tenemos comentarios de nuestra Ya. comunidad que por supuesto está muy atenta a lo que estamos conversando
Y Carlos Eduardo Ulloa dice, lo precario en el sector público es también el enorme número de honorarios con jornada completa, como las universidades, sin ningún beneficio ni aguinaldo. Cierto. Carolina Andrea dice, por eso prefieren trabajar en las clínicas. Se le Dice, da a la gente claro, a las po. clínicas, sí, pues. El Beli dice, qué precaria la situación de profesionales, dice entre comillas, de la salud. Carolina Andrea dice, no tienen seguro de cesantía con muchas... De hecho, yo me acabo de enterar de eso y me parece brígido. Yo debería que saberlo no y no tenía tengan idea. derecho... Bueno, yo me dedico a los privados, pero... Yo te iba a decir, es porque Sí. lo tuyo está más orientado Sí, a los pues, privados, pero es pero- muy brutal enterarnos que no tienen derecho Se va a y se la seguro de pega cesantía. y en no hay ni un pelota. seguro para... En pelota. Chucha, ¿y por qué para los privados y no para los Arréglatelos públicos? como puedes. Cuando los públicos, según yo, deberían ser los primeros en estar protegidos, porque es el Estado el que está comprometido en ese bienestar. Sí. Qué raro. Por lo tanto, a mí me parece que es... Nos dejaste aquí mínimo como un múltiplo, nos dejaste. Peinados Épate, para atrás. épate. No, Ve, y la peinados para atrás. incongruencia que uno es el discurso, ¿cierto? Ya, diálogo social y que los trabajadores, pero cuando te toca ser empleador, en este caso, gobierno, empleador de los trabajadores públicos, ahí cambia la cosa. Por po. eso te digo que entonces, es- no te doy de esto porque como que no lo mereces. Es una locura. O porque, ¿por qué hacer esas diferencias? Porque sabemos que hay diferencias administrativas Sí, 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 en los claro, cuerpos sin legales. duda. Pero en cuanto a los derechos, No, pero los derechos son... O sea, derecho de cesantía mínimo en la vida. Sí. Ah, estoy enojada. Ahí Me voy a ir enojada. Ahí de me este dan programa ganas yo. de ser diputado y Sí. presentar esa norma. Ahí me dan ganas, fíjate. Después que sí. alego, como dicen los peruanos, reniego todo el año de esto, pero en cosas así digo, Ahí no, dan es que ganas esto de no, decir, no puede ¿sabes qué? ser. Váyanse a la cresta. Yo... Bueno, Bueno. José oye, Luis, sigamos. ¿quiere agregar algo? Sí, pues. Hartas cosas. últimos segundos a la cámara. Haga su... Cuando se habla Venda su poma. del gasto entre FONASA y SAPRE, Ajá. también hay datos, pues, porque hablamos que del el total de gasto del seguro de incapacidad laboral, Seguro incapacidad laboral. Sí. el 66% corresponde a FONASA. Por defecto, el 33% restante, 34%, es de los privados. Pero la población total está el 82% en FONASA. Exacto. Entonces, finalmente estamos gastando menos. Es más eficiente el sistema. Entonces, ahí es cuando nos engañan con esto de las cifras. Hoy tanta plata, tantos millones y miles de millones. Pero la verdad es que proporcionalmente, claro que somos muchos más. Claro, el pues. 80% de la población está en Entonces, FONASA. ahí cuando incluso habla del mismo proyecto de ley, de que se va a avanzar y obligar a las instituciones públicas a que pidan las remesas y los reembolsos por el gasto de las licencias médicas que el mismo empleador, en este caso el gobierno, o no el gobierno, el Estado, te paga por ser trabajador y que después Claro. se recupera. Entonces, y pasa, y aquí con conocimiento de causa, que en la misma institución de salud no llegan las remesas, eso lo sabemos desde el Ministerio de Salud, pero cuando FONASA te tiene que pagar esa devolución, ese reembolso, porque ustedes estuvieron de licencia y yo estoy cobrando, FONASA tampoco me paga. Claro. Sí. Entonces hay una exigencia para la institución y en este caso ojalá que también se solucione es que desde el Fondo Nacional lleguen las lucas correspondientes. Pueden ir a ese diálogo social que tienen que ir a las comisiones, José Luis. A las comisiones en la Cámara y comisiones en el Senado. Tienen que ir ustedes a hablar de las comisiones. Estamos en eso. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces los diputados no tienen la información de primera fuente. En las comisiones que se está, en la Comisión de Salud, ahí se van a discutir. Por lo tanto, yo creo que es importante que si no los pesca la administradora, etcétera, bueno, vayan a las comisiones, muestren esto que estás hablando tú. Así, pero de frente a todos los diputados que están ahí, que les digan, pero oye, les contaron esto y esto. Entonces, Claro, si porque- no es ahora, y para que se modifique esa norma y se deje lo mejor y se saque lo que está sobrando, con todas las comisiones. Porque tanto que se habla esto de que ahora está en boga, el dato mata relato. Sí, claro, Pero pues. un dato aislado, la verdad es que no te No, dice... Claro, está necesita manipulado, el contexto, pues. necesita el Está contexto. manipulado. Claro Entonces, que sí. claro, pues lo mostramos como que eso es la evidencia. Eso es pero la casi una verdad es fake que no. news. Tantos miles de millones. Es casi ¿Y cuánto una fake news. representa en el porque presupuesto? está descontextualizado. Sí. Claro. ¿Cachai la diferencia? Y te dicen, Y- son tantos miles que vamos a recuperar. ¿Así? ¿Cuánto es en el presupuesto? Así. Entonces. No es nada. Sí. Es una manipulación. Manipulación de la Así es. información. Sí. El dato está, Sí. pero es manipulado. Sí, Y sí. finalmente de las condiciones laborales generales, pues. Sí. Claramente que esto es un desincentivo a la función pública. ¿Quién va a querer venir a trabajar el sistema No, público? nadie. Entonces van a quedar los peores y la verdad es que acá estamos por pura vocación porque finalmente ni siquiera juntas antigüedad. En Ni el siquiera. 80%. Claro que sí. Cuando hemos hablado en este mismo espacio de las condiciones de la carrera funcionaria, que yo llevo 10, 15, 20 años,
pero la verdad es que Acá no está. valen nada, no existen. Oye, queremos agradecerte, José Luis Espinosa, Siempre tan claro este cabro, ¿ah? presidente No, de la muchas Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Y a ustedes. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2.